Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?». «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?». Lucía se iluminó,
Agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. Usted es bueno, concluyó con la seriedad propia solo de los niños. No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie. Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. ¿Quiere que le cuente un secreto?, susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. ¿Un secreto? Rafael levantó una ceja con sorpresa. ¿Qué secreto? Lucía se inclinó más cerca. Hoy escuché a una señora hablando por teléfono, empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché. Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. ¿Qué escuchaste?, preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe. Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, para el viernes todo habrá terminado y seré libre. La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. Lucía, escúchame con atención, dijo, intentando que su voz sonara uniforme. ¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era? La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada. Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina?, preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz.
La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso. Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó. Agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché». Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. «¿Qué escuchaste?», preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, «Ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe». Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara uniforme. «¿Puedes describir a esa señora?». «¿Cómo era?». La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. «Tiene uñas largas y rojas», empezó, doblando los dedos.
tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada, Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso. Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario, 180.000 euros al año más bonificaciones trimestrales. Para los estándares del mercado, una oferta digna, pero no excepcional. No valora y no paga como debe, resonaron como un eco en su cabeza las palabras de la niña. Rafael abrió el archivo con los últimos datos sobre los competidores. Status Tech, una empresa. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado.
Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. No pasa nada, dijo, poniéndose en cuclillas. ¿Cómo te llamas? Lucía. La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio. Te creo. Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. Ten. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. No pasa nada, dijo, poniéndose en cuclillas. ¿Cómo te llamas? Lucía. La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio. Te creo. Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale? Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. Usted es bueno, concluyó con la seriedad propia solo de los niños. No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie. Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. ¿Quiere que le cuente un secreto?, susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. ¿Un secreto? Rafael levantó una ceja con sorpresa. ¿Qué secreto? Lucía se inclinó más cerca. Hoy escuché a una señora hablando por teléfono, empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché. Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. ¿Qué escuchaste?, preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe. Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, para el viernes todo habrá terminado y seré libre. La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. Lucía, escúchame con atención, dijo, intentando que su voz sonara uniforme.
¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era? La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada, Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone». Chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. ¿Cómo te llamas? Lucía. La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio. Te creo. Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale? Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. Usted es bueno, concluyó con la seriedad propia solo de los niños. No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie. Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. ¿Quiere que le cuente un secreto?
Susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. ¿Un secreto? Rafael levantó una ceja con sorpresa. ¿Qué secreto? Lucía se inclinó más cerca. Hoy escuché a una señora hablando por teléfono, empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché. Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. ¿Qué escuchaste? Preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe. Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, para el viernes todo habrá terminado y seré libre. La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. Lucía, escúchame con atención, dijo, intentando que su voz sonara uniforme. ¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era? La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada, Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso.
Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario, 180.000 euros al año más bonificaciones trimestrales. Para los estándares del mercado, una oferta digna, pero no excepcional. No valora y no paga como debe, resonaron como un eco en su cabeza las palabras de la niña. Rafael abrió el archivo con los últimos datos sobre los competidores. Status Tech, una empresa que en los últimos 6 meses se había expandido agresivamente, robándole clientes. 3 grandes contratos se habían ido con ellos en los últimos 4 meses. Entonces lo atribuyó a marketing agresivo y dumping de precios. ¿Y si la razón era más profunda? ¿Y si conocían las condiciones de sus propuestas de antemano y simplemente recortaban el precio? La puerta se entreabrió y entró Carmen, una rubia alta con un traje pantalón estricto. Don Rafael, todos se están reuniendo. Don Francisco estaba en casa, pero viene. Prometió estar aquí en 20 minutos. Los demás ya están en camino. Doña Inmaculada dijo que tenía planes personales para la tarde, pero vendrá. Bien, Rafael asintió. Prepara la sala de conferencias. Y además, contacta con Adrián Santos por separado. Que antes de la reunión busque los datos de acceso a las salas de archivo de la última semana. Todas las entradas y salidas, todos los que usaron pases electrónicos. Especialmente interesa el archivo de recursos humanos. Carmen tomó nota, pero su mirada revelaba preocupación. ¿Ha pasado algo? Posiblemente, Rafael se levantó y tomó la chaqueta del perchero. Muy posiblemente. Pero por ahora, esto queda entre nosotros. Quedándose solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el estacionamiento iluminado, había varios coches, aparentemente de los empleados que se quedaban hasta tarde. Su mirada se deslizó por las ventanas oscuras de los edificios de oficinas vecinos. En algún lugar allí, en este desierto de hormigón del distrito comercial, Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó. Agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta.
¿Quiere que le cuente un secreto? Susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. ¿Un secreto? Rafael levantó una ceja con sorpresa. ¿Qué secreto? Lucía se inclinó más cerca. Hoy escuché a una señora hablando por teléfono, empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché. Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. ¿Qué escuchaste? Preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe. Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, para el viernes todo habrá terminado y seré libre. La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. Lucía, escúchame con atención, dijo, intentando que su voz sonara uniforme. ¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era? La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada. Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico.
Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché». Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. «¿Qué escuchaste?», preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. «La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes». Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, «Ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe». Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara uniforme. «¿Puedes describir a esa señora?». «¿Cómo era?». La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. «Tiene uñas largas y rojas», empezó, doblando los dedos. «Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos». Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. «Muchas gracias, Lucía», dijo, intentando sonreír. «Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante». «De acuerdo», la niña asintió con prontitud. «Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable». Rafael la siguió con la mirada,
Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone». Chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché». Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. «¿Qué escuchaste?», preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, «Ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe». Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara uniforme. «¿Puedes describir a esa señora?». «¿Cómo era?». La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior.
Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada, Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso. Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario, 180.000 euros al año más bonificaciones trimestrales. Para los estándares del mercado, una oferta digna, pero no excepcional. No valora y no paga como debe, resonaron como un eco en su cabeza las palabras de la niña. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde,
el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad.
Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale? Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. Usted es bueno, concluyó con la seriedad propia solo de los niños. No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie. Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. ¿Quiere que le cuente un secreto? Susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. ¿Un secreto? Rafael levantó una ceja con sorpresa. ¿Qué secreto? Lucía se inclinó más cerca. Hoy escuché a una señora hablando por teléfono, empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché. Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. ¿Qué escuchaste? Preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe. Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, para el viernes todo habrá terminado y seré libre. La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. Lucía, escúchame con atención, dijo, intentando que su voz sonara uniforme. ¿Puedes describir a esa señora? ¿Cómo era? La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Tiene uñas largas y rojas, empezó, doblando los dedos. Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado. Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada. Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable.
Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales. Rafael Salazar se detuvo en medio del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. Las 7 de la tarde, el momento en que la oficina de Salazar Software se transformaba de una colmena bulliciosa en un espacio desierto con servidores zumbando y luces parpadeantes en las impresoras. 42 años, 20 de los cuales había dedicado a la industria tecnológica, le habían enseñado a valorar estos minutos. Era precisamente en momentos como estos cuando se podía escuchar el verdadero pulso de la empresa, no el rumor laboral, sino algo más profundo, auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el golpeteo de pequeños pies. Rafael apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando algo ligero y cálido chocó contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió, levantó hacia él unos enormes ojos castaños y apretó los labios con culpabilidad. «Oh, perdone», chilló, intentando esconder detrás de su espalda un libro para colorear arrugado. Rafael sonrió involuntariamente. En este mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa infantil parecía algo increíblemente vivo y auténtico. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el libro para colorear y le mostró un dibujo con un unicornio rosa algo torcido. «No molesto a mamá. De verdad. Solo estoy aquí sentada dibujando en silencio». «Te creo». Rafael sacó del bolsillo un caramelo con envoltorio brillante, un hábito que le quedaba de cuando su propia hija tenía la misma edad. Aunque ahora Isabel estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se convertía en un cortés intercambio de noticias, desprovisto de esa espontaneidad infantil que veía ahora frente a él. «Ten. Pero dile a tu mamá que te lo dio el señor, ¿vale?» Lucía se iluminó, agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad propia solo de los niños. «No como los otros señores de aquí. Ellos siempre van serios y no se fijan en nadie». Rafael ya iba a levantarse y continuar su camino, pero la niña de repente le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta seriedad como si se tratara de un secreto de Estado. «¿Un secreto?». Rafael levantó una ceja con sorpresa. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más cerca. «Hoy escuché a una señora hablando por teléfono», empezó la niña, mirándolo con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mi mamá limpia los suelos. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero tenía sed y fui a buscarla. Y escuché». Rafael sintió como algo dentro de él se tensaba. El instinto, perfeccionado por años de llevar un negocio, activó inmediatamente la alarma. «¿Qué escuchaste?», preguntó lo más tranquilamente posible, intentando no mostrar el súbito interés que había surgido. La señora decía que por la tarde le daría a alguien unos papeles importantes. Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo, «Ni siquiera lo sospechará. Él mismo tiene la culpa por no valorar y no pagar como debe». Y luego algo sobre que tendría un nuevo lugar y allí todo sería mejor. Y también dijo, «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». La sangre se heló en las venas de Rafael. Se enderezó, sintiendo cómo se le enfriaba la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, intentando que su voz sonara uniforme. «¿Puedes describir a esa señora?». «¿Cómo era?». La niña reflexionó, mordiéndose el labio inferior. «Tiene uñas largas y rojas», empezó, doblando los dedos. «Tan brillantes como las de la princesa del dibujo animado.
Y huele a fresa. Me gustó el olor. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos altos, de esos que hacen ruido al caminar. Mamá dice que en esos es incómodo caminar, pero son bonitos. Rafael sintió como la tierra se escapaba bajo sus pies. Esta descripción solo podía corresponder a una persona, Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos. 46 años, 5 años en la empresa, siempre arreglada, siempre con una manicura impecable color cereza madura. El perfume de fresa era su tarjeta de visita, que todos en la oficina conocían y por el cual se podía determinar su presencia a varios metros de distancia. Muchas gracias, Lucía, dijo, intentando sonreír. Me has ayudado mucho. Pero que esto sea nuestro secreto, ¿vale? No se lo cuentes a nadie. Ni siquiera a tu mamá por ahora. Es importante. De acuerdo, la niña asintió con prontitud. Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más confiable. Rafael la siguió con la mirada, Lucía corrió de vuelta a sus libros para colorear, mientras él sacaba el teléfono y con paso rápido se dirigía al despacho. Los dedos presionaban la pantalla, marcando el número de la secretaria. Carmen Vega, 29 años, llevaba trabajando con él 3 años, ejecutiva, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. Carmen, ¿todavía estás en la oficina? Preguntó apenas escuchó la respuesta. Sí, don Rafael, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escucha atentamente, entró en el despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa. A todos los que estén en la ciudad. Reunión urgente. Convócalos. ¿A todos? En la voz de Carmen sonó sorpresa. Ya es tarde, algunos pueden haberse ido. A todos los que estén disponibles, cortó Rafael. Francisco Ortega, Inmaculada Suárez, Adrián Santos, Javier Montes, Cristina Pardo. No es negociable. Reunión en la sala de conferencias. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido, Carmen claramente se desconcertó. Ya me pongo en contacto con todos. Rafael se dejó caer en el sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con armarios grandes y una planta en la ventana, era el archivo del Departamento de Recursos Humanos. Allí se guardaban los expedientes personales de los empleados, contratos laborales y documentación. Pero lo principal era que allí también se encontraba la caja fuerte con contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Inmaculada tenía acceso. Acceso legal, oficial. Abrió el portátil y comenzó a revisar rápidamente la base de datos interna. Inmaculada Suárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario, 180.000 euros al año más bonificaciones trimestrales. Para los estándares del mercado, una oferta digna, pero no excepcional. No valora y no paga como debe, resonaron como un eco en su cabeza las palabras de la niña. Rafael abrió el archivo con los últimos datos sobre los competidores. Status Tech, una empresa que en los últimos 6 meses se había expandido agresivamente, robándole clientes. 3 grandes contratos se habían ido con ellos en los últimos 4 meses. Entonces lo atribuyó a marketing agresivo y dumping de precios. ¿Y si la razón era más profunda? ¿Y si conocían las condiciones de sus propuestas de antemano y simplemente recortaban el precio? La puerta se entreabrió y entró Carmen, una rubia alta con un traje pantalón estricto. Don Rafael, todos se están reuniendo. Don Francisco estaba en casa, pero viene. Prometió estar aquí en 20 minutos. Los demás ya están en camino. Doña Inmaculada dijo que tenía planes personales para la tarde, pero vendrá. Bien, Rafael asintió. Prepara la sala de conferencias. Y además, contacta con Adrián Santos por separado. Que antes de la reunión busque los datos de acceso a las salas de archivo de la última semana. Todas las entradas y salidas, todos los que usaron pases electrónicos.
Especialmente interesa el archivo de recursos humanos. Carmen tomó nota, pero su mirada revelaba preocupación. ¿Ha pasado algo? Posiblemente, Rafael se levantó y tomó la chaqueta del perchero. Muy posiblemente. Pero por ahora, esto queda entre nosotros. Quedándose solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el estacionamiento iluminado, había varios coches, aparentemente de los empleados que se quedaban hasta tarde. Su mirada se deslizó por las ventanas oscuras de los edificios de oficinas vecinos. En algún lugar allí, en este desierto de hormigón del distrito comercial, estaban los competidores. Y si Inmaculada realmente iba a transmitirles datos, había que actuar inmediatamente. Recordó cómo hace 5 años la había contratado. La entrevista transcurrió sin problemas, una profesional de recursos humanos con experiencia, formación jurídica, conocimiento de la legislación, referencias de empleos anteriores. Inmaculada le pareció una profesional capaz de construir un sistema claro. Y lo construyó. Un sistema perfecto, para sí misma. Rafael volvió al escritorio y abrió el reglamento interno de la empresa. Sección secreto comercial. Punto 3. 4. Los empleados que tengan acceso a información confidencial se comprometen a no divulgarla a terceros bajo amenaza de responsabilidad disciplinaria y material. Punto 3. 7. La transmisión de documentos que contengan secreto comercial sin permiso escrito de la dirección constituye una grave violación del contrato laboral y es motivo de despido inmediato. Las formulaciones eran claras. Quedaba demostrar el hecho. El teléfono vibró, un mensaje de Adrián Santos: Don Rafael, estoy preparando los datos de accesos. ¿Algo serio? Muy, escribió Rafael en respuesta. Miró el reloj. Habían pasado 12 minutos. 3 más y comenzaría lo que podría salvar la empresa o destruirla desde dentro. Porque si Inmaculada realmente estaba preparando una filtración, significaba que alguien de la competencia ya conocía sus puntos débiles. Sabía con quién trabajaban, qué condiciones ofrecían a los clientes, qué tecnologías desarrollaban. Rafael salió del despacho y se dirigió a la sala de conferencias. En el camino vio a Teresa Ramos, una mujer de mediana edad con un delantal gris descolorido y un trapo en las manos. Estaba limpiando el suelo cerca de la escalera, frotando cuidadosamente las huellas de los zapatos. Al verlo, retrocedió, moviendo el cubo de agua.